Bien, entonces esta es la primera sesión de la clase de Administración 2. En esta clase vamos a hablar sobre el FODA. Ya es una herramienta que posiblemente usted la conozca, pero vamos a igualmente retomarla, analizarla y profundizar en algunos detalles porque es punto de partida de los aspectos que vamos a analizar. Entonces, en el FODA tenemos que recordar que es un acrónimo. ¿Qué significa acrónimo? Que es una palabra formada por siglas. En este caso, en español, la sigla FODA significan fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas. Y digo en español porque esta herramienta fue inicialmente diseñada, o podemos decir igual inventada, por un docente norteamericano. Si mal no recuerdo, el ingeniero Albert Humphrey. Y pues obviamente su idioma natal es el inglés, y en inglés es con las siglas SWOT, SWOT. Bien, entonces en el FODA, lo primero que vamos a analizar es en los dos niveles, los dos grandes niveles en el cual podemos separarlo. Bien, primero está el análisis interno. En el análisis interno encontramos las fortalezas y debilidades. Aquí es importante señalar que le llamamos análisis interno porque estos dos factores, tanto las fortalezas como las debilidades, son factores que están bajo el control o dependen de la empresa como tal. O sea, la empresa puede incidir en el diseño, en la transformación y en la mejora de los aspectos que están contenidos como fortaleza y debilidades. O sea, son aspectos que forman parte de la empresa como tal. Eso es lo primero que debemos de tener claro, porque es muy importante que nosotros podamos diferenciar cuando un elemento o un factor pertenece a la parte interna de la empresa o cuando pertenece a la parte externa, que también la podemos llamar entorno. Bien, entonces, en cuanto a las fortalezas, serían, digamos, los aspectos positivos o que representan una ventaja para la empresa, una ventaja competitiva, una ventaja sobre el resto de los competidores. Esto implica una fortaleza. Y por el contrario, una debilidad, reiterando siempre que es un aspecto interno, es un elemento que limita, es un elemento que se convierte en una barrera y que impide el desarrollo en el proceso igualmente de competencia con las empresas similares a las nuestras. Eso en cuanto al análisis interno. Entonces, ahora veamos un poco el análisis externo. Como les decía al principio, Marcela, cuando hablamos de análisis externo, estamos hablando de aquellos aspectos que se encuentran fuera de la empresa. Entonces, cuando hablamos de interno, estamos hablando de aspectos que conformaban la empresa. Por ejemplo, los recursos humanos, los trabajadores, el capital con el que contamos, la infraestructura, la maquinaria, la tecnología que utilizamos,
los métodos internos de trabajo, nuestra marca. Bien, todos son aspectos que son aspectos internos de la empresa. Pero ahora en el análisis externo son aquellos aspectos que también se le conocen como entorno, o sea, alrededor, que están alrededor y por lo tanto están fuera de la empresa. Bien, entonces, en ese entorno vamos a encontrar primero las oportunidades. Bien, entonces, ¿qué son las oportunidades? Son aquellos factores positivos que se generan ¿dónde? En el entorno, porque estamos hablando de la parte externa de la empresa. Bien. Y estos factores positivos, si nosotros logramos identificarlos, podemos aprovecharlos para lograr un beneficio para la empresa. Bien, estas son oportunidades. Entonces, veamos algunas preguntas que nos permiten identificar estas oportunidades. ¿Qué circunstancias mejoran la situación de la empresa? ¿Qué tendencias del mercado pueden favorecernos? ¿Qué cambios de tecnología se están presentando en el mercado? ¿Qué cambios en los patrones sociales y de estilo de vida se están presentando? Entonces, estas preguntas nos permiten aterrizar un poco en lo que implican las oportunidades. Bien, o sea, estas oportunidades pueden ser cambios en cuanto a la parte, digamos, de los consumidores, ya sea en los gustos o preferencias del consumidor o ya sea en la parte demográfica. O sea, en la parte demográfica es el aumento natural de la población. Bien, también está en la parte tecnológica. O sea, si hay nuevos avances tecnológicos y nosotros podemos incorporar esos avances tecnológicos para mejorar la forma de producir, para mejorar la productividad y por lo tanto para mejorar e incrementar el nivel de competitividad de la empresa. Otro elemento muy importante de las oportunidades pueden estar en aspectos jurídicos, bien, en los aspectos de la ley. De repente pueden haber exoneraciones de impuestos o algún tipo de estímulos que el gobierno esté impulsando en sectores económicos determinados, y si nuestra empresa es parte de ese sector económico, pues pueden haber ahí oportunidades, ¿verdad? Ya sea para la exportación, para el desarrollo industrial, para las pymes. Entonces, si nuestra empresa está incluida en alguno de estos sectores, puede ser beneficiada con algún tipo de acciones. También estas acciones que son oportunidades pueden provenir de otras empresas. Por ejemplo, el caso de Walmart. Walmart tiene una iniciativa que está dirigida a mejorar la calidad de la producción de las MIPYMES. ¿Esto para qué? Para que empresas micros, pequeñas y medianas, al mejorar la calidad de su producción, puedan convertirse en proveedores de Walmart. Y esto va desde productores agropecuarios, o sea, estamos hablando productores de legumbres, de vegetales, hasta toda la gama de productos, desde productos alimenticios, industriales, hasta otro tipo de productos, vestuario y digamos, cualquier tipo de productos que estén incluidos en la variedad que distribuye Walmart. Bien, entonces eso es un ejemplo de oportunidades.
Entonces, siempre en la parte externa, si vimos las oportunidades, también tenemos que ver las amenazas. Entonces, ¿qué son las amenazas? Las amenazas son aquellos factores que se encuentran en el entorno, o sea, en la parte externa a la empresa, pero representan un factor negativo, representan un peligro, ¿bien? Un peligro para la bien andanza o para el desarrollo de la empresa. De repente, así como hay acciones de gobierno que pueden favorecernos, pueden haber acciones de gobierno que pueden perjudicarnos. Estamos hablando de nuevos impuestos, de nuevas regulaciones o de nuevos trámites que compliquen un poco la labor de la empresa. También el incremento en los costos, por ejemplo, el incremento en los precios del combustible o de la energía, y que esto afecta negativamente a la empresa. Bien, estas representan amenazas porque son elementos desfavorables. Bien, también digamos cualquier tipo de conflicto de carácter gremial, o sea, de carácter laboral. Esto se puede representar como una amenaza. Entonces, igualmente vamos a ver algunas preguntas que nos pueden ayudar a identificar elementos que representan amenazas para la empresa. Primero, ¿a qué obstáculos se enfrenta la empresa? Segundo, ¿qué están haciendo los competidores? Tercera, ¿la competencia es superior, más eficiente? Entonces, esto me permite tocar un elemento que se me estaba quedando por fuera. Dentro de la amenaza, obviamente, está la competencia. Recordemos que las empresas están prácticamente en una disputa, por no decir una guerra, por los mercados, por los consumidores. Entonces, en este sentido, se enfrentan a la competencia. Y en la medida que la competencia tiene avances, en esa medida hace retroceder a nuestra empresa, y por lo tanto la empresa tiene que buscar cómo limitar, atenuar esa amenaza. Bien, vamos a... El FODA se analiza o se plasma, se plantea en una matriz, ¿verdad? Que es como como una cajita donde se ubican simultáneamente, para poder apreciarla, las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas. Bien, aquí tenemos un ejemplo de una matriz FODA, ¿verdad? O sea, es un elemento gráfico donde como les decía, se ubican de forma simultánea, o sea, al mismo tiempo, las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. O sea, esta matriz se puede plantear de diversas formas, con diversos, digamos, instrumentos gráficos o presentaciones gráficas. Este es solamente un ejemplo. Algunos lo ponen como cajita, otros lo ponen así en slides dentro de un círculo, o sea, en trozos, en porciones dentro de un círculo, y pueden haber formas diversas. También se puede plasmar de forma general, ¿verdad? Las fortalezas de la empresa, las oportunidades de la empresa, las amenazas y las debilidades. Pero también se puede plantear, por ejemplo, por área. Por lo menos la parte interna se puede plantear también por área. O sea, en la parte financiera se puede plantear, por ejemplo, las fortalezas y las debilidades, igualmente las oportunidades y amenazas en aspectos financieros. Se puede plantear en aspectos comerciales las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.
se puede plantear en aspectos de dirección y organización y así sucesivamente, ¿verdad? Lo que quiero decir con esto es que se puede plasmar, se puede graficar de diferentes maneras, pero la idea es tener una herramienta gráfica donde podamos ver al mismo tiempo los 4 aspectos, ¿verdad? Y esto nos permite tener una mayor perspectiva de análisis de estos 4 elementos que son el punto de partida para un análisis estratégico. Bien, entonces, para profundizar un poco más en estos aspectos, yo les recomiendo que ustedes pueden leer el documento Word, ¿verdad? Ahí hay más detalles, pero aquí yo les acabo de hacer un análisis bastante general y que permite analizar de forma amplia lo que tiene que ver con el FODA, su concepto, el análisis interno, el análisis externo y la forma de presentar y la utilidad de la matriz. En la siguiente sesión vamos a seguir profundizando partiendo de la matriz y cómo a partir de la interpretación y el análisis de la matriz FODA nosotros podemos determinar elementos de estrategia.